Hermanos, buenas noches. Ahora sí ya, con el cambio de horario, ahora sí ya es buenas noches. Bienvenidos ustedes que están aquí. Poquitos, pero benditos dicen otra vez. Bueno, bienvenidos. Les damos también la bienvenida a los que nos acompañan por la transmisión del Facebook. Vamos a continuar con nuestra serie de jueves, de nuestro discipulado. Estamos con la serie los nombres de Dios. Y bueno, hoy, como cada jueves, vamos a ver otro nombre con los que se denomina o se ha denominado a nuestro Dios. Y bueno, nada más, antes de iniciar, les recuerdo nada más el servicio del domingo para que se anoten y pues puedan estar aquí o puedan asistir para el servicio el próximo domingo. El pastor pues estará otra vez con nosotros compartiendo la serie que él está llevando, que es los atributos de Dios. Esperamos que se anoten. Quiero comentarles que el domingo pasado hubo muy poquitas personas, entonces les estamos haciendo una atenta invitación para que se anoten y vengan. No se completó ni el cupo que tenemos, entonces pues hagan un esfuercito para que puedan venir dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces los esperamos. Y bueno, entonces vamos a continuar con la serie que tenemos hoy, los nombres de Dios, y vamos a ver el tema número 6. Hoy es el tema número 6 de esta serie. Y quiero pedirles que vayamos directamente a la Escritura. Vamos a leer el Salmo 23, lo vamos a leer completo. Son 6 versículos nada más. Entonces acompáñenme ahí en su Biblia, Salmo 23. Un salmo muy conocido. Yo creo que todos lo han escuchado en alguna ocasión, o lo han dicho, o han orado con él. Vamos a leer el Salmo 23. Dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos nuevamente gracias como cada jueves por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, en tu presencia, Señor, disfrutando de tu compañía, de tu gloria, sabiendo que tú estás con nosotros. Tenemos esa plena convicción de que tú estás aquí, porque conocemos quién eres tú, Señor, y sabemos que tú lo llenas todo. Queremos caminar, estar en tu presencia, Señor, primeramente para alabarte y glorificarte, porque tú eres Dios fuerte, Dios poderoso. Has hecho maravillas, Señor, tanto en la creación del universo como en nuestras propias vidas. Nos has rescatado de la esclavitud del pecado, Señor, y nos has llevado o traído del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y por eso te damos la gloria a ti, Señor. Eres digno de recibirla, Señor. Nadie, solo tú, pudiste haber hecho lo que hiciste, entregar a tu propio Hijo al sacrificio de la cruz para que
nosotros fuésemos redimidos, para que nosotros fuésemos libres de la esclavitud del pecado y podemos glorificarte y acercarnos a ti con toda confianza. Gracias, Señor. Quiero pedirte en este momento por todos los enfermos, tanto de esta enfermedad que estamos padeciendo a nivel mundial como de todas las otras enfermedades, que traigas paz, tranquilidad a los corazones de cada uno de ellos para que sepan que tú eres Jehová, el sanador, y que si es tu voluntad, Señor, pronto saldrán de esa situación, porque nada es eterno en este mundo, Señor. La eternidad la viviremos contigo en la plenitud de tu gloria. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gloria nuevamente. Y te pedimos también con humildad que tu Espíritu Santo sea avivado en nuestros corazones para que nos dé discernimiento, entendimiento para comprender tu palabra, pero sobre todo para ponerla por obra. Gracias, Padre, que tu palabra se haga vida en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya se imaginarán de qué nombre vamos a hablar el día de hoy. Jehová es mi pastor, dice en el primer versículo del Salmo. De ahí es donde vamos a tomar el nombre. Jehová es mi pastor. En el hebreo es Jehová Raah. Es R-A-A-H. Jehová Raah. Jehová es mi pastor. Bueno, la mayoría de nosotros hemos escuchado, conocemos este salmo y sabemos quién es el autor, el rey David. Pero lo que pocos sabemos o muchos ignoran es en qué momento y en qué circunstancias David escribió este salmo. No era un momento así de alegría, de gozo, de júbilo, no. David estaba viviendo un momento difícil, de los momentos difíciles que él vivió en su caminar por este mundo. Resulta que si usted ha leído la historia de David, en ese momento uno de sus hijos, concretamente Absalón, se levantó en rebelión contra su padre. Lo quiso, ahora sí que como dicen, destronar, ¿verdad? Quiso usurpar el trono y se levantó con algunos hombres para ir en contra de su propio padre y derrotarlo o quitarlo del trono y sentarse él. Entonces David incluso tuvo que huir. En ese tiempo él no quería enfrentarse a Absalón, puesto que pues era su hijo, y él lo que hizo en ese momento pues fue huir. Y pese a las circunstancias que él estaba viviendo, él seguía confiando en Dios, y por eso en ese tiempo fue cuando compuso ese salmo de su fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias, cosa que nosotros debemos de tomar como ejemplo para hacer en este caso lo mismo. A pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir, seguir confiando en nuestro Dios, seguir pensando que Él, o creyendo mejor dicho, que Él tiene todo bajo control, que Él es nuestro pastor, el que nos guía, el que nos alimenta, el que se ocupa de nosotros. Bueno, en base a este salmo vamos a hacer el estudio de la palabra que tiene que ver con esto. Jehová Raah, Jehová es mi pastor. Y vamos a ir analizando cada uno de los versículos. Les digo, no son muchos, son 6. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Si no, pues ahí me toleran un ratito más, si es que me llego a pasar de tiempo. Y vamos a analizar cada uno de los versículos de este salmo. El primero dice: Jehová es mi pastor,
nada me faltará, dijo David. Quiero que me acompañe otra vez a su Biblia en Primera de Samuel para desglosar un poquito este versículo. Vamos a ir a otro texto de la Escritura, Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, vamos a leer de los versículos 33 al 37. Le doy un poquito de contexto. Es cuando el ejército de Israel está por enfrentarse al ejército de los filisteos. Y bueno, el ejército de los filisteos era poderoso, tenía grandes guerreros, entre ellos ahí el famoso Goliat, que le llamaron el gigante, ¿verdad? Decían que tenía una estatura muy prominente, entonces iban contra los israelitas, y en ese tiempo pues incluso el ejército de los israelitas titubearon un tanto para ir a enfrentarles, pero fue cuando David, yo creo que también hemos escuchado la historia, cuando David siendo aún todavía muy joven, prácticamente un adolescente, él enfrentó a este filisteo. Vamos a leer lo que dice ahí el 1 Samuel 17, 33, 37. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová estará contigo. Bueno, David, a pesar de que era un muchacho débil, si usted continúa leyendo ahí la historia, se da cuenta que cuando David va a ir contra el filisteo, contra ese gigante, pues Saúl le da una armadura de soldado, ¿verdad?, para que lo enfrente. Y resulta que, pues, como David era, pues, me imagino que todavía estaba chaparrito, ¿verdad? No había crecido todo lo que tenía que crecer. Le pesó tanto la armadura que le impedía moverse, tener agilidad para ir contra el filisteo. Y se la quitó, la echó a un lado y le dijo al filisteo: bueno, si tú vienes con espada, lanza, pero yo voy contigo con la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces David está hablando, hace una remembranza de que él era pastor de ovejas, y que así como siendo pastor, cuando venía el enemigo contra el rebaño, él lo defendía. Y él se sentía fuerte, llegó a enfrentar, dice ahí, osos, leones, me imagino que lobos también, ¿verdad? Y él defendía a su rebaño.
Por eso David estaba confiado en Jehová, de que si él, siendo un muchacho aún, él podía defender a las ovejas de los enemigos, con más razón él tenía su confianza en Jehová, sabiendo que ahora Jehová, como pastor de él, considerándose una oveja, Dios lo iba a proteger, lo iba a cuidar, o le iba a dar la suficiente habilidad para derrotar a ese enemigo. Y Dios protegió a David, le dio sabiduría. Si han oído ese dicho que dice, más vale maña que fuerza, ¿verdad? David no era muy fuerte, pero tuvo la habilidad para en un momento derribar al enemigo y después ahí con la misma espada del enemigo cortarle la cabeza. Pero esto sucedió porque David confiaba en Jehová como su pastor. Ya cuando leemos el Salmo 23, lo expresa David así, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Yo confío en Él, que Él me guiará, Él me conducirá. En el segundo versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él recordaba esto, si yo siendo pastor defendía a la oveja, ahora yo como oveja, el pastor que es Jehová, Él me va a llevar a lugares de delicados pastos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué indica esto? Pues podemos hablar de la provisión. Es alentador saber que Dios conoce las circunstancias por las cuales estamos pasando cada uno de nosotros, las dificultades, los problemas. Y podemos estar seguros que Él, confiando en Él, estando con Él y sabiendo que Él está con nosotros, tenemos la certeza de que Él nos dará sabiduría para enfrentar cada una de esas cosas. Y su bondad será suficiente como para que su gracia reparadora se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado dificultades, enfermedad, carencias, qué sé yo? Y Dios ha estado con nosotros. Tal vez en un momento nos sentimos débiles, pero llegó nuestro Dios y nos alimentó. Obviamente estamos hablando del alimento espiritual, pero no solamente el alimento espiritual, también Él nos ha suplido también las necesidades que tenemos en respecto a nuestro cuerpo, el alimento físico, un lugar donde descansar, un trabajo, qué sé yo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si Dios, como vimos que es nuestro creador, Él estará siempre, y que ahora que nos ha adoptado como sus hijos, yo creo que ustedes como padres, los que tienen hijos, siempre están al pendiente de sus hijos. No se preocupan de ellos, se ocupan de ellos. Cuando están enfermos, pues los llevan al médico, qué sé yo, al hospital, donde los tengan que llevar. Cuando vemos que ahí la cena está bajando la provisión, pues vamos al supermercado y la volvemos a surtir, ¿verdad? La volvemos a llenar. ¿Cuánto más no hará nuestro Dios, que es bueno? Dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2 y 4. Primera de Corintios 10, 2, 4. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está hablando
el apóstol Pablo a los Corintios de cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, que habían salido de Egipto e iban a la tierra de Canaán. Bueno, llegó el momento en que padecieron sed, ¿verdad? Y dice que todos fueron alimentados con la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ustedes recuerdan cómo Moisés golpeó la peña, ¿verdad? La que conocemos como la peña de Oreb, donde brotó el agua y ellos saciaron su sed. Pero aún así hubo muchos que no confiaron, y dice aquí en el versículo 5 que quedaron postrados en el desierto. También existe mucha gente que, a diferencia de ustedes, quiero pensarlo así, que confían en Dios. Ahorita muchos desafortunadamente no están poniendo precisamente su confianza en Dios. Están poniendo su confianza en otras cosas. Incluso se han creado ídolos, y como dice la Escritura, ídolos de barro, de bronce, de hierro fundido, qué sé yo, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies, no caminan. Sin embargo, la gente ha puesto su confianza en ellos. Y bueno, no me dejarán mentir, el día de ayer estuvo abarrotado en las calles de nuestra ciudad y de las colonias por ahí, de altares, ¿verdad? Y con música, danza y cohetes y todo eso, por un ídolo que dicen que no lo adoran, pero todos esos actos son actos de adoración. Pero bueno, ellos dicen que no lo adoran, ¿verdad? Que solamente lo veneran. Pero nosotros sabemos por la Escritura que todo eso que hacen son actos de adoración. Entonces están poniendo su confianza en esos ídolos. Y la Escritura es clara, es tajante al decir que de ellos no se agradó Dios. Y puede ser triste el final, ¿verdad? Porque si aquellos quedaron postrados en el desierto, si ustedes recuerdan, toda la generación de Moisés se quedó en el desierto por rebeldes, porque blasfemaron incluso contra Jehová. ¿Cuántas veces en el camino le iban reclame y reclame a Moisés, ¿eh? Y Moisés tenía que interceder, hablar con el Señor para que no los exterminara. Pero pues su final fue ahí en el desierto. Tristemente tendremos que decirlo así, que muchos que ponen su confianza en esos ídolos van a quedar postrados. Tal vez se den cuenta pues demasiado tarde, ¿verdad? Pero el asunto es que usted y yo que estamos aquí, que decimos que somos creyentes, tenemos que confiar en Él y saber que Él es nuestro pastor. Y que como un buen pastor, pues siempre va a cuidar del rebaño, de los osos, de los leones, llámese enemigos. ¿A qué compararíamos ahora a esos animales feroces con enemigos de ahora? Yo créame que pienso mucho en las falsas doctrinas que circulan a diestra y siniestra, ¿no? Todos los días y se han posesionado ya incluso de muchas congregaciones. Es triste esta realidad, pero está sucediendo. Pero Jehová está con nosotros y Él es nuestro pastor. Dice el siguiente versículo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. La idea es que restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de la sanidad física, aunque también la incluye. El profeta Isaías lo expresó de una manera así, tal vez hasta poética. Vamos a ver ahí en Isaías 40,
versículo 29 al 31. Como cuando estamos afligidos, cuando estamos cansados, agobiados, dice ahí en Isaías 40, 29, 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así lo expresó el profeta Isaías acerca de cuando estamos fatigados, cansados. La fuerza vendrá de nuestro Dios. Hay otro salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se contesta a sí mismo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que tener siempre esa confianza. Créanme que en estos tiempos que se alargan y se alargan, parece que nunca van a terminar, pero nosotros confiamos en que sí. Y yo quiero pensar que todo aquí, Casa de Oración San Luis, estamos poniendo nuestra confianza en nuestro Dios como nuestro pastor y que nos está guiando a través de las enseñanzas que se nos dan, porque siempre tiene que ser basado en su palabra, como lo estamos haciendo el día de hoy. El rey David también llegó a experimentar estos momentos de angustia, de tristeza, y en momentos cuando él mismo falló, Por ejemplo, si leemos el Salmo 32 o el Salmo 51, ahí les voy a encargar también una tarea. Les dije cómo o en qué circunstancias David escribió el Salmo 23. Bueno, ahí le encargo que investigue usted en qué circunstancias David escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. Créanme que pienso mucho en el Salmo 51. Fue un momento duro, difícil para David, al saber que le había fallado a Dios de una manera muy, muy fuerte. No fue algo sencillo o algo que digamos así como pensamos algunas veces, un pecadillo ahí leve. No, David pecó de una manera fuerte. Y bueno, en sus circunstancias o dentro de todo lo que sentía en su corazón, él también compuso el Salmo 51. Bueno, ya le dije, ahí investiga lo del Salmo 32. Y bueno, recuerdo que una vez aquí el hermano Mario mandó ahí al grupo una imagen, ¿verdad? Es que se mandan por el WhatsApp, que decía, cuando peques, aléjate del pecado, no te alejes de Dios. Me acuerdo mucho de esa imagen con esa frase, ¿verdad? Cuando peques, aléjate del pecado, no te alejes de Dios. Y sucede que muchas veces cuando pecamos, nos llegamos a sentir indignos, inmerecedores de la gracia de Dios y nos apartamos, ¿verdad? Porque nos sentimos que no merecemos estar ahí. Recuerdo cuando Pedro, ¿verdad? Vio un milagro de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Yo creo que es en los momentos en que más debemos de confiar en la misericordia de Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones y Él podrá ver si hay un verdadero arrepentimiento cuando hemos pecado, así como lo hubo en David. Entonces él sabía que Jehová no lo iba a dejar, él sabía que había fallado y reconoció su pecado y se lo confesó al Señor, y Dios le tuvo misericordia y lo perdonó, aunque las consecuencias pues se hicieron ver.
Y a pesar de las circunstancias o de las consecuencias tan graves que David tuvo, él siempre siguió confiando en Dios, porque Dios, recuerden que también ya vimos que Dios es fiel. Aunque muchas veces nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Y Él nos ha dicho que si pecamos y nos arrepentimos de verdad, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos que arrepentirnos. El siguiente versículo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán tu aliento. Es cierto que pues, todos nosotros hemos atravesado por situaciones oscuras o incluso hasta peligrosas en nuestra vida, que necesitamos la confianza y la protección de nuestro Dios. Hace poco, no sé si lo recuerden, sucedió esto, creo que fue un domingo, que asaltaron a una de nuestras hermanas aquí en la farmacia, ¿cómo se llama? La farmacia Guadalajara, de aquí de la esquina. Pero lo increíble es que sucedió adentro, no afuera, fíjense. Y ella sí, en ese momento pues estuvo muy angustiada, pero el pastor y los que estábamos aquí pues, todos juntos oramos por ella, y ella fue confortada por la oración y la palabra del Señor. Y bueno, ella continúa asistiendo aquí a los servicios. Regularmente ella viene los jueves. El día de hoy pues tal vez no pudo, ¿verdad? Pero estaba viniendo con regularidad los jueves y los domingos, porque pues ella está confiando en el Señor. He conocido casos que, por ejemplo, los asaltan a algunas personas y luego ya no quieren salir ni a la calle porque tienen temor, o ya no quieren pasar por los lugares donde los asaltaron, porque pues puede suceder de nuevo, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que el Señor está al pendiente de sombra, podremos decir eso: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, habló de situaciones de estas. Acompáñame ahí a Romanos 8, versículo 36 y 37. Romanos 8, 36, 37 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también Isaías, en el capítulo 42, versículos 16 y 17, Isaías 42, 16, 17 dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Otra vez, mis hermanos, tenemos que confiar en nuestro Dios. Él es nuestro pastor, Jehová Raá. Dice aquí en el versículo 17: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. En este tiempo, mis hermanos, no solamente la famosa festividad de ayer, pero ya en estos días, usted sabe lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Todas esas celebraciones que incluso
pues tienen que ver con la muerte. Es increíble que yo creo que también han escuchado esto, como yo lo he escuchado cada año, y nos dicen así, que no celebremos el Halloween, que porque es una festividad extranjera y no sé, que debemos de conservar nuestras hermosas tradiciones mexicanas. Por eso tenemos que celebrar el Día de Muertos y hacer nuestros altares y no sé qué tantas cosas por ahí. Y que les pongas ahí el tequilita porque van a venir en la noche ellos y se van a echar ahí su tequilazo, ¿verdad? O que les pongan su fruta preferida de los que ya se fueron porque en esa noche van a venir y se van a alimentar. Hermanos, ¿de dónde salió todo eso? De tradiciones, costumbres prehispánicas que tenían que ver con los dioses de los indígenas de ese tiempo. Resulta que el mentado Halloween y todas esas festividades de muertos es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Como dicen por ahí, la misma gata, nada más que revolcada. Pero hay que conservar nuestras hermosas y tradiciones mexicanas, ¿verdad? Pero pues, por más que les digan que no celebran el famoso Halloween, ¿no? Ese día ahí van a andar todos los chiquitillos por ahí, todos disfrazados, incluso acompañados de sus propios padres, pidiendo el famoso dulce, ¿verdad? Diciendo esas frases, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Truco, travesura o truco o dulce, algo así, ¿no? Sí saben el origen de todo esto del Halloween, para que si no pues lo investiguen. Bueno, ya estamos en la serie de los nombres de Dios, ¿verdad? Si no pues les hubiéramos dado una enseñanza acerca del Halloween, de dónde viene, qué conlleva, qué es en realidad todo eso. Créame que es algo como para asustarse por todo lo que hacían, o bueno, el origen que tiene todo eso. Y lo mismo les digo, las tradiciones del Día de Muertos y que el Día de Todos los Santos. Y una de las prohibiciones, ¿verdad?, en cuanto a ídolos y creencias falsas, y que la Biblia nos advierte de una manera así muy tajante que no participemos de ellas, es de la invocación de muertos. Y pues es lo que se hace en esos días, mis hermanos. Es precisamente lo que se hace. Pero bueno, cuidemos que nosotros como hijos de Dios no participemos de todas esas cosas, porque realmente eso también podríamos llamarlo idolatría, en una de sus variantes. El asunto es que nosotros debemos de confiar en nuestro Dios, en su protección, en su sabiduría para conducirnos, para pastorearnos. Bueno, vamos al siguiente versículo, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La mesa que prepara a Dios, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, podemos pensar que es esa mesa que nos ha preparado Dios con la provisión, ¿verdad? Vamos a mencionar una palabra, les voy a mencionar una palabra, pero que tenemos que tomarla en el buen sentido, ¿verdad? Prosperidad y abundancia. Si recuerdan cuando hablamos del trabajo con los varones, Dios nos prospera y en muchas ocasiones nos da en abundancia. Y leíamos en la Escritura que Él nos lo daba para que lo gozáramos, lo disfrutáramos, porque era el fruto de nuestro trabajo. Y que
No es que fuésemos merecedores de ello, pero Dios es bueno y Él permite que también nosotros disfrutemos de estas cosas, de la prosperidad, de la abundancia. Como las enseñanzas de muchos por ahí, porque Él siempre, si nosotros estamos en comunión con Él, créanme que nos va a prosperar. Y se lo recalco, no me estoy refiriendo a que nos va a dar abundancia de riqueza material, no. Él nos hará prosperar y nos dará en abundancia sus bienes, lo que viene de Él. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, escribió Santiago. Entonces también tenemos que confiar que Él nunca nos va a dejar con hambre. O si nos deja un momento, al rato nos sacia nuestra hambre. Él siempre está con nosotros. El Salmo 92:10, no lo busque, yo se lo leo, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Esto en referencia a la parte donde dice: unges mi cabeza con aceite. Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios nos unge. ¿Y cuál es nuestra unción? ¿Con qué nos ha ungido nuestro Dios? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que nos hace estar confiados en que verdaderamente somos hijos de Dios, y como hijos Él nos cuida, nos protege, nos guía, pero también nos disciplina como buen padre, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando no hacen las cosas bien. Entonces, la unción con óleo representa eso, la unción del Espíritu Santo. Si bien recuerdan ustedes que en el Antiguo Pacto, o en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no bajaba sobre todos, sobre algunos nada más, los reyes, los profetas, hombres que Dios escogía, ¿verdad? Pero no, digamos que no era una forma general. Pero en el nuevo pacto, en el pacto que se hizo, o que Dios mismo hizo con la sangre de su Hijo, ahora ya somos como Jesús, los ungidos del Señor. Y Él nos ha ungido con su Espíritu Santo. Recuerden que cuando le conocimos, Él nos bautizó con el Espíritu Santo, aunque no necesariamente hayamos hablado en lenguas. Eso pues es otra doctrina que anda por ahí, ¿verdad? Que la única manera que nos podemos dar cuenta que fuimos bautizados en el Espíritu, con el Espíritu Santo, es que hablemos en lenguas. Y que si no hablamos lenguas, entonces no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Eso no es verdad, mi hermano. Son de las nuevas doctrinas que circulan por ahí, pero son falsas. Dios nos ha ungido, nos ha bautizado en el Espíritu cuando le conocimos, cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio de que somos sus hijos. Tenemos seguridad en Él. Hay situaciones también en las que nosotros vivimos, pues podremos poner un ejemplo físico, ¿no? Cuando yo que jugué fútbol, ¿verdad? O los que jugaron fútbol o básquetbol, bueno, el pastor jugaba un deporte más rudo. Él jugaba fútbol americano. Era más de choque, ¿verdad? Entonces por ahí de repente hay lesiones y que requieren de tiempo para sanar, ¿verdad? Pero así también hay veces que se lesiona nuestro corazón, ¿verdad? Con las situaciones difíciles que vivimos, y Dios viene y nos unge con óleo. Él está con los quebrantados de corazón.
Él pone aceite en nuestras heridas y nos sana. Bueno, vamos al siguiente versículo. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En lo que respecta a la misericordia de Dios, no es solamente un deseo, sino que es una afirmación que David declara con toda certeza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabía esto, y precisamente porque sabía esto, cuando pecó de una manera así drástica, fuerte, aún así fue inspirado por el Espíritu de Dios y escribió el Salmo 51. ¿Sí recuerdan el Salmo 51? ¿Qué es lo que dice? Si no, pues cuando llegue a su casa lo lee. Vamos a leer ahí en el libro de Daniel, Daniel 9, versículo 18. Daniel 9, 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aquí el profeta Daniel también expresaba su confianza en Dios y sabía que la justicia y la misericordia de Dios se daban no precisamente porque fuésemos buenos, sino porque confiaban en Él. Sabían de su misericordia. Él podía ver todo lo que padecía y lo que nosotros padecemos, así como también vio los padecimientos del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Y fue la razón por la cual llamó a Moisés. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo. Por eso vas a ir tú y los vas a sacar de ahí. Y bueno, ahí Moisés se pone a discutir, pero ¿cómo voy a ir yo si soy tardo para hablar? Yo no se consideraba capaz. Pero Jehová le dijo: tú ve, yo voy a estar contigo. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Que el poder de Dios se manifiesta incluso en nosotros cuando aprendemos a confiar en Él. Créanme que hablar de confianza parece a veces fácil. Parece fácil hablar de la confianza en Dios, pero a veces es lo que menos tenemos. Cuando dudamos, cuando titubeamos. Bueno, el mismo Pedro llegó a titubear en un momento, pues diría yo, hasta de gloria, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús camina sobre el agua y pues de repente como que no lo reconocen y es un fantasma, no sé? Y Pedro, ¿qué dice? Si en verdad eres tú, Señor, di que yo vaya caminando hacia ti. Y en ese momento Pedro confió en Jesús. Y salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasó? ¿Cuánto le duró la confianza? Unos segundos, ¿no? Y luego empezó a hundirse. Y entonces Pedro clamó, ¿eh? Señor, sálvame. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? A veces nos pasa eso. De repente sentimos que nos hundimos en el mar
de conflictos, de circunstancias difíciles, de enfermedades tal vez. Acaba de morir un pastor que mi esposa y yo conocimos. Era papá de otro pastor de la congregación donde está una de mis hijas. Y me gustó lo que el pastor, el hijo, escribió en este momento difícil de la muerte de su papá. Él está totalmente confiado de que el Señor lo tiene allá en su presencia. Y creo que nosotros no lo podemos dudar. Era un hombre de fe, era un pastor. En lo poco o mucho que lo llegamos a conocer, era una persona recta. A veces era un tanto estricto, pero pues era un hijo de Dios. Y ahí sí creo que podemos decir, bueno, no creo, estoy seguro que podemos decir que está descansando en paz. Él tenía diabetes y tuvo un problema en uno de sus pies. Estuvieron a punto de amputarle unos dedos del pie porque pues la infección avanzó. Pero pues ya no hubo tiempo, Dios ya no permitió que sucediera eso. Y el Señor se lo llevó de una forma inesperada, porque ni siquiera pensaban en eso. Le dio un infarto fulminante y vámonos. Él estaba gozando de la presencia del Señor. Y acá pues la familia pues tienen esa seguridad de que está descansando en paz. David en el Salmo 23 expresa no solamente el hecho de que podemos vivir o tenemos la seguridad de que podemos o que alcanzaremos la vida eterna, ¿no? También David está expresando que en el presente nosotros podemos disfrutar de la gloria de Dios, porque en una ocasión me hicieron esta pregunta: a ver, para ti, ¿cuándo empieza la vida eterna? Y por lo regular la respuesta es pues cuando nos morimos, ¿verdad? Pero no, déjenme decirles que no, la vida eterna empezó ya, porque se supone que ya nacimos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios. Entonces ya la iniciamos aquí y se prolongará allá, pero la vida eterna ya la tenemos, porque vamos a morir, pero va a morir el cuerpo y va a volver al polvo, pero nosotros ¿a dónde iremos? A la presencia de Dios. Me gusta mucho cómo lo expresa Pablo, cómo decía que él lo decía de esta manera. Se los voy a decir con mis propias palabras, ¿verdad? Pero no vayamos a pensar otra cosa. Él sentía el deseo de morir porque sabía a dónde iba a ir, pero decía, pues pero no va a ser cuando yo quiera. Dice, y por causa de ustedes, a los que escribía, pues tengo que quedarme aquí, tengo que seguirle hasta que el Señor me llame. Pero Pablo expresaba que lo mejor era ya partir de este mundo y gozar de la plenitud de la gloria de Dios. Por eso nosotros debemos estar confiados, mis hermanos. Y en cierta manera no debemos de temer a la muerte. Por ahí alguien me decía, pues es que yo no temo a la muerte, sino cómo voy a morir. Pues no tema. Dios está con nosotros y Él nos confortará en ese momento. Yo tengo la plena seguridad. David lo expresó así, miren, Salmo 27, 4, 5. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
¿Cuándo empieza la vida eterna? Ya la estamos viviendo, mis hermanos. Nosotros debemos de anhelar también siempre vivir, estar en la presencia de Dios. En este tiempo, con la certeza de que, como les decía, se prolongará cuando nosotros partamos de aquí, de este mundo. Y tenemos palabra que nos alienta, que nos da la seguridad de que podemos pensar de esa manera, que es verdad, que hay una vida eterna con la cual nos vamos a encontrar, ya en la prolongación cuando nos vayamos de aquí. El mismo Jesús lo dijo en el capítulo 14 de Juan, Evangelio de Juan 14, versículo 1 al 3, perdón. Son palabras de Jesús, dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Habrá la forma de que Jesús nos engañe o nos mienta? No, mis hermanos. Podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en que Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros para cuando lleguemos, y así donde Él está, nosotros podamos estar. Recuerde que en este mundo estamos de paso. No vamos a ser eternos aquí. Vamos a ser eternos allá, aunque la vida eterna ya empezó aquí. Vamos a terminar con estos textos que nos hablan de la semejanza que hay, yo no diría semejanza, sino la igualdad, porque es el mismo Dios. De lo que se expresaba de Jehová como pastor a lo que se expresa o podemos expresar ahora nosotros al respecto de Jesús como nuestro pastor. Y otra vez con palabras del mismo Señor Jesucristo. Acompáñame ahí a Juan 10. Siempre les digo lo mismo, son textos que escojo porque no merecen mayor explicación. Está ahí totalmente claro que no nos debe de quedar lugar a dudas. Vamos a leerlo. Juan 10, 7, 16. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y harán un rebaño y un pastor.
Jesús se refirió al pueblo de Israel diciendo: yo soy el buen pastor. Pero en el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién se refiere, mis hermanos? A ti y a mí. Que no somos judíos de raza, no somos descendientes directos de Abraham, no pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel, pero hemos sido injertados en la vid verdadera, que es Jesús. Y ahora, junto con el pueblo de Israel, somos un solo rebaño y tenemos un solo buen pastor. Es Jesucristo, el Señor. Así es de que tengamos confianza en Él. Hebreos 13, 20, 21. Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el buen pastor, así como Jehová era el pastor de las almas, de las ovejas. Primera de Pedro 2, 24, 25, ya para finalizar. Habla de Jesús el apóstol Pedro aquí. Primera de Pedro 2, 24, 25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis hermanos, Jesús es el buen pastor. Jesús es Jehová Raá. Podemos decir con toda confianza, así como lo dijo David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y todo el reconocimiento, porque hoy sabemos, estamos ciertos, totalmente seguros de que tú eres nuestro pastor, que tú nos guiarás por sendas de justicia, que tú nos llevarás a donde hay pastos verdes. Podremos saciar nuestra alma, nuestra hambre, tanto corporal como espiritual, porque tú eres el que ha dado la vida, ha puesto tu vida por las ovejas. No has sido como el asalariado que huyen cuando ven venir al lobo o al enemigo. Tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que podemos poner nuestra confianza en ti, porque siempre nos salvarás, nos defenderás del enemigo, nos darás las armas que necesitamos para que podamos enfrentar el pecado y vencer, Señor. Porque en todas esas cosas, como dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Hoy podemos reiterar nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta, nos impulsa y nos da eso, confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues buenas noches. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.